Comenzaremos con el tema transporte de coordenadas geodésicas sobre el elipsoide de revolución. Está tratado con las guías 5 y 6, así que habrá videos para la guía 5, videos para la guía 6. En particular ahora estamos en el primer video de la guía 5. La guía 5 va a estar acompañada por dos videos. Este primer video, que va a contener una breve historia de la geodesia convencional a modo introductorio al problema del transporte. También se hará referencia dentro de este video a algunas consideraciones previas a tener en cuenta para entender bien el tema, y después un segundo video que va a tratar específicamente el aspecto teórico del tema transporte de coordenadas geodésicas sobre el elipsoide de revolución. Durante muchísimo tiempo la geodesia operó al modo convencional, midiendo ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias. Incluso las distancias eran medidas con alambre de ímbar. El objetivo que perseguían estas mediciones era asignarle coordenadas geodésicas, latitud, longitud y cota, a puntos que previamente estaban monumentados o materializados, que más tarde se llamarían puntos trigonométricos y que pasarían a conformar parte de las redes geodésicas que se extienden a lo largo del territorio de un país. En nuestro caso en particular, el encargado de estas campañas de geodesia convencional fue el Instituto Geográfico Militar Argentino, IGMA, hoy IGN, Instituto Geográfico Nacional. Es así que el Instituto Geográfico Militar Argentino, con su labor, logra una red de puntos que abarca todo nuestro país, estructurado en cadenas que se llaman cadenas meridionales o cadenas paralelas, y que están clasificadas de acuerdo a la separación entre los vértices. Estamos hablando, por ejemplo, de redes de primer orden cuando los lados miden 80 kilómetros, redes de segundo orden cuando el lado mide 40 kilómetros, redes de tercer orden cuando los lados son de 20 kilómetros, redes de cuarto orden cuando los lados son de 10 kilómetros, y aquí ya entramos en el ámbito de la topografía. Claramente, estas redes van a servir de apoyo a posterior para cualquier otro tipo de relevamiento que se pretenda hacer, ya sea geodésico de menor índole o topográfico. En ese momento, la medición de los ángulos, tanto horizontales como verticales, era de fundamentalísima importancia. La precisión con que se midiera el ángulo iba a impactar directamente sobre la precisión de la red obtenida. Por eso es que los ángulos se medían con teodolitos DKM3 o T3. Al respecto ya hemos hablado en tema anterior. Se medían los ángulos varias veces al día, en distintas horas, es decir, un mismo ángulo se medía varias veces al día, y se usaban los métodos de reiteración o repetición. Incluso se hacían mediciones de noche. Todo se promediaba en una misma bolsa, y al momento del cálculo se tenían en cuenta para el caso de ángulos horizontales las tres reducciones que hemos visto en el tema anterior. La pregunta que debe surgirnos es cómo hacía geodesia convencional para medir distancias del orden de 20, 30 kilómetros. Y realmente es una situación o una cuestión muy ingeniosa. Imagínense que queremos medir la distancia, no sé, entre el punto Marquesado Norte, que está emplazado arriba del cerro Tres Marías, ahí al oeste del murallón del dique de Uyum, desde ese punto hasta el punto Villicún Sur, que está justamente en la serranía de Villicún, pasando la villa San Martín de Albardón. Es imposible que esa distancia sea medida con alambre de ímbar. ¿Cómo es posible tener esa distancia? Bien, la estrategia que se usaba para medir grandes distancias era lo que se conoce como ampliación de base, y ahora
paso a explicárselos. En esta gráfica se intenta representar los puntos Marquesado Norte y Villicún Sur, y vamos a imaginar que queremos medir esa distancia, la cual es imposible de realizarla directamente, pero sí podríamos imaginarnos dos puntos, 1, 2, que van a conformar lo que se llama línea base. La distancia entre 1 y 2 es relativamente corta comparado con la de estos dos puntos trigonométricos. Esta distancia es posible de medir con alambre de ínbar, y entonces, más allá de que se mide la distancia 1, 2, también se miden todos los ángulos posibles en los vértices Marquesado Norte, Villicún Sur, punto 1 y punto 2. Luego, trigonométricamente, con la línea base 1, 2 y con todos los ángulos medidos, es posible calcular la distancia que hay entre estos dos puntos trigonométricos. Y así es como operó geodesia convencional, a partir de lo que se llama entonces ampliación de base. En cuanto a algunas consideraciones que vamos a tener que hacer previo a entrar al tema, o está vinculado a lo que es el azimut de una geodésica. Recordemos que el azimut era el ángulo entonces que me forma elipse meridiana con la curva en cuestión, en este caso una geodésica, y por otro lado íbamos a entender como geodésica aquella curva que es la de menor distancia entre dos puntos. La geodésica tenía la particularidad de que el ángulo de oblicuidad era 0 en todos los puntos de su recorrido, pero tengamos en cuenta que el azimut de la geodésica va cambiando punto a punto. Aquí he tratado de representar una porción del elipsoide de revolución, que lo debemos imaginar, el eje Z que pincha en el polo, por eso la letra P, y estamos imaginando una geodésica que pasa por los puntos 1, 2, 3 y 4. Claramente, el azimut de la geodésica en el punto 1 es A1, es decir, el ángulo que forma la elipse meridiana de 1 con la geodésica. El azimut en el punto 2 es A2, en el punto 3 es A3 y en el punto 4 es A4. Estos azimuts A1, A2, A3 y A4 son distintos entre sí. Nos imaginamos ahora un caso similar al de la gráfica anterior, pero solo hemos involucrado los puntos 1 y 2. Así que habrá una geodésica que pasa por los puntos 1 y 2, y por otro lado a cada punto le corresponderá una elipse meridiana EM1 y EM2. Claramente, la geodésica en el punto 1 tiene un azimut 1 y en el punto 2 tiene un azimut 2, recordando el hecho de que el ángulo que me forman dos curvas es lo mismo que el ángulo que me forman sus tangentes, es que se han dibujado también las tangentes, y hemos aprovechado en cada uno de los puntos a sumarle a cada uno de estos azimuts un valor equivalente a 180 grados. Con eso lo que estaríamos obteniendo en cada punto es el contraazimut. Y atentos a esta situación. En el punto 1, hablamos recién de que teníamos la geodésica que tenía un azimut A1. A1 entonces es el azimut del arco de geodésica 1, 2 en el punto 1. Cuando le sumamos 180 grados, lo que estamos obteniendo es el azimut de la geodésica 2, 1, e invertido ahí, en vez de 1, 2, 2, 1 en el punto 1. O también el contraazimut de 1, 2 en 1. En el punto 2 la situación es análoga. A2 será el azimut de la geodésica 1, 2 en el punto 2. Cuando le sumamos 180 grados, lo que estamos obteniendo en el punto 2 es el azimut de la geodésica del arco 2, 1. O también contraazimut de la geodésica 1, 2 en el punto 2. Bien, la interpretación de este último comentario es de fundamental importancia para que ustedes puedan resolver
la práctica de la guía 5. Y bueno, ya con todo esto que les he comentado, podemos entrar de lleno al aspecto teórico del transporte de coordenadas.